Bueno, nosotros vamos a seguir abordando un tema del que nos venimos ocupando hace ya varias semanas, que tiene que ver con una iniciativa de Diario San Rafael y FM Voz en esta campaña por recuperar el arbolado público. Hoy nos visitan la licenciada Sandra Suaín, que es integrante también de la Multisectorial del Sur, y la ingeniera agrónoma Lucía Baldovín. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días y gracias a ustedes por la fantástica campaña que están llevando adelante. Bueno, estuvieron participando el jueves pasado de una nueva convocatoria, de una nueva reunión de la comisión que se ha formado del tema del arbolado. Bueno, ¿qué cosas son las que van, saliendo en limpio de todo esto? En general, la verdad que yo me llevé una buena impresión de la reunión. No había estado en la primera. Esta fue la segunda y la primera que yo estaba. Y me gustó el diálogo que se estableció entre las diferentes instituciones, porque el tema arbolado público está muy atomizado en, por ejemplo, irrigación, vialidades, EDEMSA. Todos intervienen, pero faltaba la articulación. Y con el tiempo se ha dejado de prácticamente cada vez más de lado el tema, y bueno, al punto que ya ni siquiera se estaba regando. Uh-huh. Luciana, te consulto desde tu punto de vista profesional. ¿Qué evaluación has hecho vos de la situación? ¿Cómo estamos? ¿Cómo se ven los ejemplares en general en el ámbito urbano, por ahí? ¿Qué evaluación has hecho? Bueno, el arbolado público está en un estado muy deteriorado. Yo he estado observando mucho desde que cursé espacios verdes y estudié el tema arbolado público, en donde ahí empecé a ver qué mirar. Y he estado observándolo mucho, pues me interesa el tema, me preocupa mucho, me parece que es algo que estamos perdiendo. Y bueno, en San Rafael el estado es muy, muy deteriorado, incluso yo creo peor que en la ciudad de Mendoza. Uh-huh. ¿Esto vos crees que sí? Sobre todo mirando, bueno, el casco urbano, si uno se pone a ver todos los espacios en donde debería haber un árbol y no lo hay, yo veo que ya hay un 30%, así, una estimación, de árboles que faltan. Uh-huh. Es ya un primer problema. Después, muchísimos árboles deteriorados. Y árboles viejos. Estaba leyendo los otros días un relevamiento que habla de 70.000 ejemplares en el departamento que ya han cumplido un ciclo y que deberían tener una renovación, y no son pocos. No, son muchísimos. Lamentablemente, si hubiera habido un mejor cuidado, quizás esa longevidad podría haber sido mayor. Más extensa. Sí, porque hay especies que son muy longevas. Uh-huh. En realidad, cuando uno planifica el arbolado público, debiera pensarlo a 100 años. Claro. Debiera pensar qué va a pasar, cómo podría crecer la ciudad y todo y tratar de buscar especies, longevas justamente. Uh-huh. Bueno, como todo el mundo puede observar, ramas secas, eso es la primera consecuencia de la falta de irrigación. ¿Vos creés que el problema viene, digamos, solamente por la falta de dotación de agua que ha habido para el riego de los ejemplares en la ciudad, o que también ha habido un maltrato o un destrato en cuanto a poda, en cuanto a ese mantenimiento que es necesario, claro, del ejemplar? No, el problema es general, por otros falta de mantenimiento. Lo que pasa es que en esta zona el riego es fundamental. Entonces, claro, ante el resto de falencias, el riego es el más importante, porque uno no tiene tanto impacto, quizás una falta de poda en su momento, como lo tiene dejar de regar, porque va directo a la muerte del ejemplar. En general, las especies del arbolado público tienen pocas plagas, si bien hay, son pocas, entonces la falta por ahí de cuidados sanitarios no ha influido tanto como la falta de riego. Claro.
Sí, de todas maneras hay indudablemente especies que son más proclives a las plagas que otras. El caso del olmo, que ya está prácticamente desterrado. Bueno, eso ha pasado. El olmo, el acacio. La plaga que tiene se llama cascarudo del olmo, comúnmente. Es un cascarudo cuya larva, el cascarudo antes de ser cascarudo es larva o gusano comúnmente llamado, come las hojas. Y bueno, eso sí, fue una plaga muy fuerte que prácticamente lo destruyó. En Mendoza estuvo el caso de los paraíso sombrilla. El paraíso sombrilla es el que... que tiene una pelotita amarilla, ¿sí? Claro, chiquita. pero esos son los paraísos. Tenés globoso, que es como más abierto, y el sombrilla es bien tupido, con forma de sombrilla. No atacó el globoso, atacó el sombrilla, y realmente devastó. Habían barrios enteros con paraísos, y se terminaron muriendo en 2 o 3 años. Pero porque no hubo una reacción tampoco de curaciones, de cuidado. Puede ser, A lo mejor. pero justamente en el caso de ese paraíso fue un virus muy difícil que eso hubiera sido complicado incluso con los tratamientos. Pero yo veo, por ejemplo, en barrios de Mendoza ya están todos replantados. Claro. La reacción fue rápida. Acá veo muy poco replante. Sandra, recién estábamos hablando fuera de micrófono. ¿Vos crees que ha habido una mala praxis en todo esto? Que, digamos, toda esta situación que estamos padeciendo en cuanto al estado de los ejemplares, tienen que ver con una mala praxis de las autoridades que, digamos, que deberían haber actuado oportunamente para evitarlo. Y lo que vemos es que ha habido una desidia a través de los años, ¿no es cierto? Cada uno, cada periodo se ha ido marcando por la desidia en la falta realmente del cuidado del árbol. Nosotros estamos elaborando un proyecto de educación y partimos un poco de la premisa, que es lo que acompaña toda esta campaña, ¿no es cierto? Que el arbolado es un bien común. Y como bien común es un patrimonio de todos y por ende todos tenemos la obligación de protegerlo. Tanto las entidades públicas, los distintos organismos, como también los ciudadanos a nivel privado. Por eso nuestra idea es presentar un programa educativo que articule el sector público con el sector privado, las organizaciones intermedias, donde cada uno cumple una función de manera articulada. Entonces, la idea es, cada uno es responsable y muchas veces dice, ¿qué puedo hacer yo desde mi lugar? Trabajar articuladamente a través de un proyecto que de alguna manera incorpore a todos. Este proyecto educativo obviamente se replicaría en las escuelas, o sea, es para trabajarlo como para ir creando algún tipo de conciencia en los chicos. Esa es la idea, de alguna manera lo hemos denominado Recuperemos nuestro oasis. Y lo vamos a presentar ahora en el Consejo del Arbolado Público para justamente, como te comentaba, integrar todas las instancias que tienen que ver con la arboleda. Por un lado, es también rendir homenaje a nuestros antepasados, aquellos inmigrantes que lograron construir un oasis, porque no nos tenemos que olvidar que nosotros vivimos en un clima semidesértico y si no fuera por nuestro oasis, la vida acá sería inviable. Entonces, tiene como una doble lectura. Por un lado, rendir homenaje a ese pasado que gracias a ellos podemos estar acá. Y por otro lado, realmente crear conciencia a través de la educación en las futuras generaciones para que ellos, en definitiva, sigan con la misión de hacer posible la vida en este espacio del mundo. Esto tendría que ser elevado a las autoridades de la Dirección General de Escuelas. Esa es la idea. Vamos a trabajar de manera integral y lo vamos a ir construyendo. Está la idea y hay un esquema general. Ir a ir construyéndolo en equipo y después cada dependencia, ¿no es cierto?, pondrá parte de su disciplina puntual en la materia. Ya se tienen algunos lineamientos básicos de eso, me imagino. Sí, la idea es trabajar, ahora lo estamos por presentar, pero trabajar con el INTA, con la Facultad de Ciencias Agrarias, con el IES de Valle de Uco, obviamente con espacios verdes del municipio, con Vialidad Provincial, Vialidad Nacional y obviamente la Dirección General de Escuelas. Y lo que ya se ha percibido a través de la campaña es que muchas escuelas realmente tienen una voluntad fantástica para colaborar. Muchos profesores de las cátedras de biología, inclusive escuelas técnicas, y todos realmente están comprometidos en esta campaña del arbolado. Lo que es necesario es coordinar, porque no solo sirve, diríamos, o es muy poética la imagen de ir a plantar árboles, pero también es fundamental tener
un relevamiento primero, que esa es la idea, ¿no es cierto? Llevar adelante como un mapeo de la ciudad donde figure cada árbol y en las condiciones realmente en que está cada árbol. Claro. Es decir, ya lo puede explicar mejor Lucía, pero desde el perfil topográfico, la calidad del suelo, si pasa una línea del tendido eléctrico, si hay un puente, etcétera, tener realmente un diagnóstico de los espacios verdes de la ciudad y sobre ese diagnóstico, a posteriori, trabajar en qué especie se debe plantar, en qué condiciones y hacer un seguimiento. Porque no es solo ir a plantar un árbol, es previamente el estudio previo y después todo el seguimiento posteriori para que ese árbol tenga una vida sana. Además que desde el momento en que se asume, no sé, el compromiso, digamos, de plantar un árbol o de crear espacios verdes, indudablemente tiene que estar el compromiso del mantenimiento. Exacto. No sé, por los próximos 100 años, como vos decías, que es más o menos la vida útil estimada. Ponerle que no sean 100, que sean 60, 70, pero tiene que haber ahí un compromiso también del Estado de decir, lo vamos a cuidar durante ese tiempo. Exacto, y ahí está justamente la visión del desarrollo sustentable, es decir, pensar a futuro. No podemos tener la inmediatez de lo planto hoy sin pensar en cómo va a crecer a futuro y tener el compromiso realmente de cumplir con todas las condiciones necesarias Seguro. que ese árbol requiere para vivir. Hoy el tema está dado, digamos, uno de los problemas que se presentan inmediatos es el marco de la crisis hídrica en la que estamos. Claro. ¿Cómo lo evalúan ustedes desde el punto de vista técnico a esto? Bueno, como te decía fuera del aire, en realidad hay un turnado superficial ya destinado al arbolado público Uh-huh. y que en este momento no se está usando. También se planteó en la reunión del jueves aprovechar otras horas de turnado de tierras fiscales que no se están irrigando, que no necesitan, por ejemplo, tierras de ferrocarriles, Uh-huh. y destinarlas al arbolado público. Entonces, hay soluciones. Y yo, ya esto es una opinión personal, me parece que el arbolado público es suficientemente importante como para dedicarle metros cúbicos de agua. Sí. Todavía hay eficiencia por ganar, entonces no estaríamos sacándole el agua. En el tema del manejo riego. del recurso hídrico. Claro, no estaríamos sacando el agua a un productor para ponérselo al arbolado público. No sé si por ahí sí, vendría tu pregunta. ¿No es tiempo de plantearse la posibilidad de las perforaciones, digamos, en los espacios públicos, en parques, en plazas, para asegurar el riego? Sí, seguramente se podría plantear. Eso es más materia de la gente de irrigación, que conoce exactamente el estado de las cuencas subterráneas. No hay que pensar las napas como un recurso inagotable como uno hace un pozo en donde quiera y va a tener agua. Cuando uno hace un pozo, está sacando agua de una napa y está sacando agua del resto de los pozos que toman de la misma napa. No es gratis, por decirlo de alguna manera. Tampoco... como el agua superficial es un recurso que tiene su límite, que de hecho han habido en los últimos años bajas de varias napas, justamente porque las napas se alimentan de lo que sobra de las aguas superficiales y de la lluvia y de otras, y al haber menos agua superficial las napas también lo están sufriendo. Seguro. O sea, otro recurso que me parece que también habría que poner sobre la mesa para evaluar es el recurso pluvial, es decir, el régimen de lluvias, que no tenemos demasiados, pero me parece que también podría aprovecharse de la misma forma que lo hacen en el campo. En el campo, en muchas zonas todavía usan, por ejemplo, los aljibes. Entonces, inclusive de los mismos techos de las casas, la canaleta, digamos, desemboca en el aljibe. Entonces se llenan los pozos de agua y muchas veces hasta después esa agua de lluvia es la que se bebe, porque si no tienen otras alternativas, ese agua se ocupa también para la subsistencia. Pero digo, no sé, de pensar en el recurso pluvial también. Que estudiarlo mejor. En lo que es ciudades, en realidad la lluvia la está usando porque como los techos, las veredas, todas son impermeabilizadas, el agua de lluvia va para las sequías y de ahí va a los árboles. Yo creo que primero habría que focalizarse en usar el recurso que ya existe
que ya está destinado para el arbolado público y empezar a regar, ver si se puede ampliar sin perjudicar otros regantes. Ujú. Y bueno, si así todo sigue faltando, bueno, seguir explorando, bueno, como decís vos. ¿Y qué tendría que pasar en cuanto al mantenimiento, a las podas, por ejemplo? Porque hoy todos vemos que al arbolado, por ejemplo, se les hacen permanentemente cortes en las ramas que afectan los cables. Claro. ¿Mm? Y hay algunos cortes que vos los ves y decís, esto no hacía falta, cortarlo así cualquiera, Claro. sin tener un conocimiento profesional, advierte que muchas veces es un crimen lo que se hace con Claro. algunas plantas, que sí, no, esto no pueden dejar un árbol en esta De esta forma manera. por salvar un cable. Claro, bueno, la poda pone en evidencia lo que te decía yo, de la atomización que hay de todas las instituciones. O sea, EDEMSA poda para los cables. Nadie hace poda de formación, por ejemplo, que es la poda que se hace cuando el árbol está recién plantado. Una correcta poda de formación haría que los cortes que luego se tienen que hacer cuando el árbol ya es grande, para evitar que toque los cables, fuera muchísimo menos. Ujú. Entonces, falta la visión global. Ahí en la poda, yo quería hacer una aclaración porque veo por ahí la gente tiene la creencia de como que la poda es benéfica o la poda salvaría el arbolado público. Y en líneas generales, la poda las hacemos en las plantas cuando tenemos una necesidad de formarla de una cierta manera, o en los casos de las plantas productivas para O que para den una más fruto. producción Claro. determinada. Pero en líneas generales, la poda no es beneficiosa para el árbol. O sea, un árbol que ha sido podado va a ser menos longevo que un árbol no podado, que crece en condiciones naturales, digamos. Entonces, las podas del arbolado público deben ser mínimas, o sea, las mínimas Claro. necesarias. Sí sería importante hacer la poda de formación para poder evitar cortes. Mientras más grande el corte, más perjudicial para la vida útil del árbol. Ujú. De todas maneras, bueno, hay ejemplares que ya con los años que tienen, o sea, el tema de las podas también Claro, son ya medias. Pero yo veo, por ejemplo, algunos árboles en donde hacen unas podas muy, muy severas, que las hace el vecino o las, no sé muy bien, o la contrata a alguien para que se las haga. No sé si has visto, cuando cortan prácticamente Sí, todo sí, el sí, árbol. sí, sí. Eso es perjudicial para el árbol. Ahí muy cerca Es- de tu casa, ¿viste? Que eso, Sí. y yo creo que la gente lo hace con buena intención, pensando que está haciendo un bien para el árbol, pensando que lo rejuvenece, porque como el árbol al año siguiente brota con mucho vigor, porque se tiene que recuperar de lo que le acaba de pasar, la gente piensa que es beneficioso. Y, No es beneficioso para el árbol. Claro. A la larga eso es perjudicial. seguro. y discúlpame, pero también una cosa creo muy importante que bien lo ha difundido el diario San Rafael, la ordenanza municipal, donde especifica que toda persona que vaya a podar un árbol tiene que estar matriculado. Es fundamental que la persona que va a podar un árbol tenga conocimiento, De todas porque maneras, si no, lo claro. estamos afectando al árbol. También está clara, hay una resolución de recursos naturales y con ellos hemos hablado un montón de veces este tema. Hoy por hoy está prohibido tocar un árbol, digamos, tenés que tener la autorización de recursos naturales para hacerlo. Claro. En muchos casos lo está haciendo la municipalidad previa autorización de recursos naturales para ir podando árboles en determinadas zonas de la ciudad o del departamento. En algún momento sí se autorizaba la poda digamos, con podadores matriculados, en eso había trabajado también la municipalidad, pero después indudablemente esto se desvirtuó, se ve que se desvirtuó y bueno, decidieron prohibirlo y solamente trabajar con, o sea, hoy por hoy la única autorizada a podar es la municipalidad en determinadas zonas previa autorización de recursos naturales renovables. Esto es lo que dice la ley, las ordenanzas y todo lo demás, pero sabemos que en muchos casos no se cumple. No se cumplen porque, bueno, porque hay vecinos indudablemente que transgreden estas normas. ¿Por qué? Porque piden los podadores a la municipalidad no los manda. Claro.
ven que tienen que hacer un montón de trámites para podar una planta, entonces directamente le entran con algún podador que se acercó y le dice, mira, podame acá, déjamela así, claro. chau. O ven El que tema hay es que un muchas riesgo, veces se le ¿no? hace daño, a la planta. Y ahí estamos viviendo el deterioro, justamente Seguro. por todas esas instancias estamos sufriendo actualmente la decadencia de nuestro arbolado público, Sí. lamentablemente. Hoy te diría más, están cobrando alrededor de 2.000 pesos la poda por ejemplar. Me lo decía los otros días precisamente un vecino que, bueno, le habían ido ofreciendo obviamente en invierno, esto era antes de esta temporada, en la temporada de poda, le habían ofrecido podarle los ejemplares que él tenía en la puerta de la casa en el orden de los 2.000 pesos por planta. Gente particular que se ofrecía. Lógico. Claro. Transgrediendo la ley, estas claro. resoluciones que hay. Pero el vecino por ahí accede porque dice, de otra forma no vienen nunca a podarlo a esto. No me voy a poner a esperar que la municipalidad me mande los podadores porque no los manda nunca, yo he reclamado, no los manda nunca. Entonces deciden, bueno, a ver, podalos, si vienen, no sé, me harán una multa. Claro. Pero no es el camino, indudablemente. Claro. Sí, hay una especie de anarquía también en eso. Hace falta una especie también de ordenamiento territorial en lo que tiene que ver obviamente con todo el arbolado público y un control. Y en ese relevamiento que hemos propuesto también con este proyecto, es fundamental tener un diagnóstico de cada árbol, porque así se va a saber realmente cuál está en buenas condiciones, cuáles no, y a partir de tener un verdadero conocimiento de la situación en la que está, se puede proyectar a futuro, pero si tenemos un desconocimiento de lo que tenemos, es muy difícil pensar y prevenir realmente errores a futuro. Claro. ¿Qué se debería hacer, por ejemplo, con todos estos árboles que hoy ya han cumplido un ciclo? Y si realmente un profesional evalúa que ya cumplió el ciclo, que realmente está llegando a su final, hay que erradicarlo y replantarlo. Lo que sí, me parece importante la evaluación del profesional que diga si es así, está llegando al fin de su ciclo o si está en condiciones de ser erradicado. Esto debería haber alguna especie de... porque para esto teóricamente está la gente de recursos naturales renovables. Pero sabemos que en el medio de todo esto también hay mucha burocracia, hay innumerable cantidad de pedidos que se hacen muchas veces a estas reparticiones públicas que no son escuchados, que se guardan en un cajón y quedan, por más que vengan acá y digan que no, todos conocemos, todos sabemos cómo se manejan los tiempos en este tipo de trámites. ¿Crees que debería haber algún consejo asesor de ingenieros agrónomos o de gente especializada en esta materia que intervenga y sea un poquito más expeditiva y no sé, y trabajar en tal caso en conjunto con recursos naturales y decir, a ver, nos vamos a encargar nosotros, autorícennos y nos vamos a encargar nosotros de dar respuesta a esto sin tanta burocracia, sin tanto papel, sin tanto... Sí, por supuesto, sería lo ideal que hubieran profesionales encargándose de asesorar y también, como decís vos, podrían expedirse en cuanto hay algún problema con algún árbol. Claro, porque la respuesta que te dan siempre por esto es que están saturados de pedidos. Entonces, claro, cuando vos reclamas y recontra reclamas porque no le dan curso a tu pedido, te dicen que están saturados y que por eso, Claro. no, pero tampoco debería ser así, Claro. me parece a mí. Claro, y en realidad, si nos ponemos a pensar por qué están saturados de pedidos, porque llevamos años sin ocuparnos y hemos Pero es que tampoco causado creo este que sea problema. tan así, de que estén saturados de pedidos. También puede ser. Yo lo que veo es que, por ejemplo, hay investigadores del CONICET que tienen trabajos sobre cuáles son las especies más adecuadas, sobre las plagas, sobre la poda. Hay mucho investigado sobre cómo se tienen que hacer las cosas. Lo mismo la cátedra de Espacio Verde de la Facultad de Ciencias Agrarias tiene muchos estudios sobre arbolado público. Y hay conocimiento, pero cuando yo vengo y veo el arbolado público de San Rafael, veo que ese conocimiento no llegó al arbolado. Entonces habría que plantearse por qué o cómo tiene que llegar ese conocimiento a la gente que está tomando las decisiones sobre el arbolado público de la ciudad de San Rafael. Quizá falte también coordinar un poco lo que planteamos entre espacios académicos
con el gobierno municipal, por ejemplo, que Sí, esa sin información duda, valiosa sin se duda. puede retroalimentar, porque esa es la idea, que el INTA o aquellos, por ejemplo, organismos, Yo que hoy una de sus no funciones sé es la extensión, ¿no es ¿cuántos cierto? profesionales hay, por ejemplo, en la parte de espacios verdes? Profesionales entendidos en tema arbolado. Realmente no sé. No sé cuántos hay en espacios verdes de la municipalidad y cuántos hay en recursos naturales. A ver, Sería bueno saberlo, profesionales con título, con chapa, que hayan hecho estudios terciarios o universitarios al respecto. Los desconozco, no sé cuántos son. No sé si hay. Yo pregunté justamente eso en la reunión del jueves. No supieron decirme un nombre, pero sería algo bueno averiguar. No, esto de tampoco dónde puede sale. pasar, de No, que haya áreas claves que estén manejadas por personal que no tenga, digamos, las competencias necesarias. Claro, y si de última, si no tiene la competencia, lo importante es que la información está. El tema es generar los links para que esa información llegue a quien Claro. tiene que llegar, porque hoy en día hay, como decíamos, la universidad pública tiene un montón de estudios que justamente es la universidad de todos, entonces perfectamente se pueden realmente generar asesoramientos con toda esa información disponible para que llegue puntualmente al técnico que después va a tener que podar o pensar también en nuevas especies para lo que estamos viviendo, como el cambio climático. Seguro, ¿No es por cierto? ejemplo, Y la crisis hídrica que cada vez va a ser más intensa. Entonces, todo ese conocimiento que existe, está bueno que empiece a ser aplicado puntualmente a la hora de planificar acciones. Seguro. Por ejemplo, en el tema de pavimentos, yo sé que la municipalidad ha contratado a la Universidad Tecnológica Nacional para que avale los procedimientos que realiza a los efectos, porque también en el pavimento, por ejemplo, siempre han surgido críticas, cuestionamientos por falencias, por cosas que los vecinos creen que no se hacen bien en ese trabajo. Entonces, ¿qué hizo la municipalidad? Decir, a ver, nos vamos a buscar un respaldo técnico para esto, que nos dé el aval que necesitamos para que los vecinos adviertan que estamos haciendo las cosas como Las cosas corresponde. bien, claro. Y han contratado a la UTN, a un grupo de profesionales de la UTN que son los que supervisan, en teoría, los reencarpetados, los trabajos que se hacen de asfalto y que dan, teóricamente, los avales que la municipalidad necesita después para responder ante eventuales cuestionamientos. En los espacios verdes se debería hacer lo mismo. Exactamente lo mismo. Aparte, el trabajo del siglo XXI es el trabajo en equipo, donde la información circula y donde todos nos beneficiamos con la información. Entonces, creo que realmente hay que volver a trabajar en equipo y que cada uno pueda asistir y colaborar desde su especificidad al objetivo común, en este caso, que es el arbolado público, Seguro. ¿no es cierto? Que es factible. Es cuestión de tener una política de trabajo en equipo. Claro. Sin duda. Yo creo que lo que vos decís es clave. Hay que profesionalizar, porque el arbolado público es importante y la decisión de, por ejemplo, qué especie plantar en determinado lugar tiene que estar a cargo de un profesional especializado que tiene el conocimiento y que sabe a dónde buscarlo, como te digo yo, que hay Hoy investigadores. hay ordenanzas respecto de eso. Claro, Los otros días hay ordenanzas, yo he visto, me nombraron algunas especies, quizás habría que... Están mencionadas en las ordenanzas las especies. Claro, Inclusive. yo creo que lo ideal sería que hubiera un profesional evaluando cada situación, más allá de que hubiera una receta en una ordenanza. La ordenanza está bien, que dé un marco, probablemente habría que, yo no las he leído en detalle, pero seguramente hay que revisarlas y ver si hay avances nuevos en investigación, actualizar las Adaptadas ordenanzas. a las adaptadas. realidades actuales. Seguro, porque el clima también va cambiando, Claro, porque claro. No tenemos el mismo clima de hace 10 años atrás y mucho menos el de hace 20 años atrás, entonces indudablemente las especies también deben ir adaptándose a esos cambios y fundamentalmente con esta visión de futuro, decir, a ver, si el clima viene cambiando, ver qué especie vamos a poner para que dentro de 20 años Claro. no se vea Pueda afectada. sobrevivir, Exactamente. Claro, claro. Bueno, yo les quiero agradecer la participación. A ver, me están diciendo que tenemos el móvil de exteriores con Aldo Ferreira en la calle. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo estás? Buenos días. Buen día, Ari, buen día para todos por ahí. Bueno, escuchándolos y con esto que tiene que ver con la campaña del arbolado público y todo esto que ha llevado adelante Diario San Rafael con distintos referentes,
salimos a la calle, la idea es escuchar a la gente y tener una opinión también del ciudadano común, ¿no? Acá nos acercamos, permiso, buen día, estamos en vivo para FM Voz. ¿Qué opinás acerca de esta campaña que lleva adelante Diario San Rafael con diferentes referentes a la hora del cuidado del arbolado público? Cuidar el arbolado público me parece perfecto, pero porque muchas veces con los años y con, no sé, con el paso del tiempo, los árboles se envejecen y a veces levantan yo conozco casos en donde han levantado el piso de la casa, les ha levantado todo el piso, las raíces, de tan viejos que son, y si no se pueden llegar a caer, como el accidente que hubo el fin de semana, que chocaron contra el árbol que se había caído y no se mataron de casualidad. O sea, que crees que no solo tiene que ver con una perspectiva de desarrollo y mantenimiento de nuestro departamento, sino también con un cuidado a la hora de prevenir accidentes. A la hora de prevenir accidentes y a cualquiera le puede pasar que se va a caer caminando y se le cae un árbol en la cabeza. Así que más que nada por el ambiente también y por la integridad de las personas. Muy bien, ¿nombre? Natalia. Bueno, la opinión de Natalia, eso es lo que tiene que ver, Ari, que hay una coherencia entre la intención del proyecto, de la campaña y también de la necesidad planteada por la gente. Hemos tenido la posibilidad durante este último tiempo, donde se ha defendido el proyecto y donde se ha llevado adelante, de que las opiniones de la gente han sido todas positivas a la hora de un desarrollo y un mantenimiento de lo que tenemos en San Rafael. Bueno, muy bien. Aldo, te agradecemos el contacto, ha sido muy amable. Estamos en contacto. Gracias, hasta luego. Bueno, y yo agradecerles también a la licenciada Sandra Soaín y a la ingeniera Lucía Baldovín por acompañarnos esta mañana y compartir con nosotros también sobre este tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, y una cosita más. Recordar que el árbol ayuda a mitigar los impactos negativos del cambio climático, que los necesitamos realmente cada día más. Sin duda, muchas gracias. Gracias a ustedes.